Auténtica exhibición de Nico Paz contra el Cagliari. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Turno para la sección en la que realizo el seguimiento de Nico Paz y Jacobo Ramón, y en este caso, en este vídeo en concreto, me voy a centrar muy específicamente en la figura de Nico Paz, porque el argentino, o el español, como lo queráis decir, ha hecho un partido espectacular. O sea, cuando estaba viendo el partido, lo estaba viendo con un narrador italiano, estaba absolutamente flipando cada vez que cogía el balón Nico Paz, porque ha sido una cosa bastante bárbara. Y eso que, nuevamente, cuarto partido seguido en el que no consigue ni gol ni asistencia, pero ha sido una cosa increíble, ya no solo por lo que hacía, sino por lo que al ver que este jugador está haciendo eso, sabes que es capaz de hacerlo. Entonces, te imaginas lo que este jugador puede acabar siendo o puede ser en los siguientes años. Una auténtica barbaridad, una cantidad de recursos tremendo. Es increíble este jugador cómo utiliza el giro de manera efectiva, cómo es consciente, los grandes jugadores tienen este tipo de inteligencia a la hora de jugar, es consciente de las condiciones que él tiene a nivel futbolístico, es consciente de que no es un jugador realmente rápido. Entonces, cuando llega a banda, cómo juega con los cambios de ritmo, con el giro, con el momento en el que el jugador está por detrás o por delante, le viene una ayuda, es absolutamente increíble lo de este jugador, y en este partido se le veía especialmente encendido, cosa que en otros sí que se le ha visto algo más tímido. Es cierto que el Como está enfrentando a mucho rival, que está acumulando mucho jugador por detrás de balón y se complica mucho la zona de recepción, pero yo en este partido, pese a que más o menos los datos a nivel de toques de balón o de pases precisos, intentados, es más o menos similar en casi todos los encuentros de este estilo, yo en este partido le he visto con más facilidad para encontrar esos espacios, con más facilidad para encontrar espacios que le convenían a la hora de coger el balón. No sé, yo creo que le va a venir muy bien este periplo en Italia para tratar eso, de encontrar mejor las situaciones en las que recibir de mejor manera. Como digo, ha tenido una acumulación de acciones realmente interesantes, y en algunas de ellas os voy a poner imágenes del partido para que las podáis ver. Lógicamente, la secuencia de las imágenes para que las podáis ver, y en algunas simplemente seré yo narrándolas, vamos. En los primeros minutos, Nico únicamente estaba tratando de entrar al partido, un poco de toma de contacto. Ya no solo él, sino sus compañeros estaban tratando de ver por dónde iban a tirar en el partido. El Cagliari en ese momento no estaba tan posicionado de manera defensiva, estaba algo más alegre, no súper ofensivo, pero sí que estaba algo más tratando de en alguna ocasión salir a campo rival, aunque la posesión sí que estaba siendo del Como. Y es en el minuto 9 cuando aparece por primera vez Nico Paz en una gran acción en la que recibe de espaldas en la zona del 10, en un pase filtrado por Perrone. Ahí veis, ahí teniendo la secuencia de las imágenes. Como veis, recibe ahí de espaldas, le encima el jugador y gira sobre él mismo. O sea, hay a veces que gira sobre él mismo, sobre el propio Nico, y otras que utiliza al rival para girar sobre él. Y en este caso utiliza al rival, como veis, ahí parece que se está yendo a su campo, llega un momento en el que acaba recortando, se sigue zafando del defensor, y cuando ya logra tener opción de pase, veis cómo mete un grandísimo pase a un Morata, que mira en qué situación le deja. Luego ahí Morata, bueno, en lugar de irse hacia afuera, como es muy zurdo, temporiza un poco, se intenta meter hacia adentro, luego hace el recorte hacia afuera, se la quitan, pero bueno, Nico Paz mira en qué situación había dejado a Morata. Luego hay otra jugada en la que recibe más o menos el mismo sector, en este caso el pase filtrado viene precisamente de Jacobo, y recibe el balón girando, es decir, quiere perfilarse de manera que se ponga en ventaja respecto a la jugada, amaga con ir hacia la derecha, como digo, gira, avanza un poco, abre hacia la izquierda, y de esa manera logra que el Como asiente de mejor manera la posesión. En otra acción que termina en una ocasión del Como y que acaba en córner, aunque es verdad que su compañero lo hace realmente bien y es casi el que más porcentaje de la culpa tiene de que esa jugada acabe bien, pero bueno, Nico recibe más o menos de nuevo el mismo sector, nuevamente girando para poder perfilarse bien, filtra muy bien para Dai, que es el extremo diestro,
y Adai al contrapié logra recortar a su marcador, se mete hacia adentro, la pega bien al primer palo y el portero la para. Ese mismo córner lo bota bien Nico Paz, lo lanza bastante bien, bastante buena rosca, llevaba al punto de penalti buscando a Diego Carlos, pero Caprile, el portero del Cagliari, no solo en esta jugada, sino en varias a lo largo del partido. De hecho, no sé si de manera oficial le dieron el MVP a Caprile o se lo dieron a Nico Paz, pero el portero estaba saliendo bastante bien a ese tipo de balones y de hecho llegó a tocar ese balón y se hizo incluso daño porque, claro, imagínate, sabéis quién es Diego Carlos, pues esa pedazo de mole en un choque 1 contra 1, los dos queriendo ir a por el balón, pues imaginaos cómo quedó el portero. Y a mediados de la primera parte sería Nico Paz el que probase las cualidades del portero del Cagliari, porque en un córner, que en este caso no lo votó él, se quedó más o menos... A veces se mete al remate, otras se queda en la frontal. Es un jugador que tiene tantas capacidades, tanto para hacer el centro, como para poder llegar incluso al remate o cargar el remate, como para quedarte en el área, en la frontal del área, para poder rechazar ese balón, para poder recoger ese balón. Pues claro, al fin y al cabo el entrenador puede ir jugando con este jugador para poder moverse entre las distintas facetas que puede tener en un mismo lanzamiento de córner o en un lanzamiento de falta. Y como digo, coge el balón medio botando en la frontal del área y la pega de tijera frontal, es decir, estaba bastante frontal, no estaba escorado a ningún lado, bastante frontal. Resbala el pie de apoyo y aún así el balón iba a puerta. No iba con mucha fuerza, pero acabó en córner porque la paró el portero de nuevo. Aunque estuvieses en un césped absolutamente perfecto, en esa situación en la que estás tan desequilibrado, perfectamente te puede resbalar el pie de apoyo. Y luego es que es un jugador bastante sacrificado, como he dicho en varios vídeos. Hace varios cortes en el sector derecho, haciendo cobertura a su lateral derecho, incluso en el sector izquierdo. Ha habido una en la que hace un corte en la derecha, el balón acaba en banda, sacan de banda, le llega un jugador que está más o menos cerca de Nico, le achica, se lanza al suelo, le rebaña bien el balón y recupera la posesión de balón. O sea, muy, como siempre digo, muy Jude en esas acciones, en el sentido de que van siempre al suelo y siempre tratan de rebañar el balón. Tiene incluso calidad para eso y para otras tantas cosas, porque ya digo que es un jugador muy completo y que es muy bueno en todo lo que intenta hacer. Y especialmente la exhibición se centró en los últimos minutos de la primera parte, fue un continuo. O sea, el narrador ya no daba abasto, no se creía lo que estaba viendo. Yo estaba absolutamente flipando también, porque en el minuto 41, así, ya veis, finalizando la primera parte casi, una grandísima salida de balón del Cagliari, una de las mejores acciones, yo creo que la mejor acción que hicieron en todo el partido. Consiguen proseguir bien por la zona diestra, ponían bien un pase atrás a la frontal, pero no llegó nadie en esa zona, no terminaron de definir bien esa acción. Y en la contra, Nico cayó a la izquierda. Esta jugada la vais a tener aquí en capturas también, en las imágenes. Y como veis, cae a la izquierda, le encuentran en el 1 contra 1, pero se frena, por lo que os decía, porque no tiene velocidad, es consciente de ello. Y los jugadores que no tienen ese tipo de velocidad son muy conscientes de ello y tratan de jugar sobre todo con el cambio de ritmo, el cambio de ritmo muchas veces para un jugador lento es la velocidad del jugador lento. Entonces ahí lo veis como Nico Paz la recibe en la izquierda, avanza un poco, cuando le llega la marca se frena, se llega incluso a dar la vuelta, dices, ¿pero qué está haciendo? Está perdiendo la ocasión. En una milidécima de segundo coge y se gira y ya se pone de nuevo de frente a la portería. Consigue zafarse del jugador, le cuesta porque, ya digo, en esos primeros metros, por rápido que haga el giro, que lo ha hecho, el jugador estaba bastante cerca y estaba ahí pugnando con él, le llega la primera ayuda. Muchas veces comento que hay a veces que hacer la cobertura a un jugador es casi peor. ¿Por qué? Porque le estás dando la opción al jugador que tiene el balón de poder meterse por el medio de los dos. Muchas veces en un 1 contra 1 está bastante bien sujeto, aunque en este caso ya estaba por delante Nico, pero muchas veces está más o menos bien sujeto. Un jugador que no tiene mucha electricidad, mucha capacidad de desequilibrio y de dejarte clavado en una baldosa, pues muchas veces lo que intentas es eso, que llegue la ayuda. ¿Por qué? Porque de esa manera, con mi habilidad, con el juego de pies, con los amagos, con el amago corporal, me meto entre medias
y es lo que hizo precisamente Nico. Ahí veis cómo llega la ayuda, Nico se frena, el otro ya está trastabillado porque le ha intentado zafar, pero le ha conseguido ganar la pugna. Ahí se hace ese hueco, se pasa de rosca la ayuda que viene, y ahí Nico ya tenía la opción de poder meterse hasta línea de fondo. Pero la siguiente ayuda, ahí sí que sí, le meten bien el pie y el balón acaba en córner. Y luego, como digo, en esos minutos, pues recibía en el sector más o menos que siempre estaba recibiendo, en la zona izquierda de la posición de 10, y le daba muy continuidad con un sutil tacón a Morata. Lo que pasa que luego Morata pues abría banda y perdía un poco la ventaja que le había dado Nico con ese balón. Luego recibe también en ese sector más o menos y medio cayéndose, un poco como en la tijera, pues medio cayéndose, buscaba filtrar un pase en profundidad para el desmarque de Caqueret. Lo que pasa es que el pase era muy complicado, y más teniendo en cuenta que se estaba medio cayendo, y además siendo Caqueret un jugador que no es muy capaz de sacar ventaja en ese tipo de desmarques. Sí, obviamente si lo logras encontrar, perfecto, pero no tenía tanta ventaja en ese caso en el desmarque de Caqueret como para haber podido llegar a ese balón, de haber sido perfecto el balón. Caqueret tampoco hizo el desmarque de manera muy agresiva, estaba un poco timorato, tampoco se podía esperar, yo creo, el pase de Nico, y el balón, ya digo, no quedó muy potente y se quedó en manos, bueno, en los pies de un jugador del Cagliari. Y hacia el minuto 45, otra de esas acciones espectaculares que nos deja Nico en este partido. Como veis, también os lo voy a poner en imágenes. Como veis, está despejando uno de los centrales del Cagliari. El balón es ese puntito que está ahí arriba. Os lo señalaré en rojo mejor. Y se va a salir de la secuencia, ¿vale? El balón va tan arriba que no lo conseguís ver. En la siguiente imagen, ahí veis cómo nuevamente os vuelvo a señalar el balón, porque al ser el balón blanco y todo el fondo estar más o menos de los colores del balón, pues es normal que no se vea, ¿no? Pero ahí se va viendo cómo va cayendo el balón. Ahí está terminando ya de caer, y ya veis cómo Nico está entre dos jugadores y ya está preparando. Podría hacer una cesión de cabeza al 25, al 5, a estos jugadores que tiene ahí cerca, que es en teoría lo más fácil, pero no estamos aquí hablando de cosas fáciles con Nico. Lo que hace es, como veis, la pincha, pero la pincha de manera orientada, porque si la pincha y la deja muerta en ese caso, está contra dos, se lo hubieran quitado. La pincha, la deja correr, y de esa manera consigue hacerse el espacio y conservar la posesión para el Como. Es espectacular, o sea, visto así en imágenes, yo creo que ya se puede ver cómo es, pero si tenéis la oportunidad de verla en vídeo, mucho mejor, porque es increíble. En la segunda parte vuelvo a hacer un par de controles de absoluto clase mundial. Uno de ellos incluso era en robo de balón, pero luego iré a eso. Y para acabar la primera parte solo quedaba de Nico, pues en una acción en la que Jacobo había encontrado bastante bien en profundidad a Nico, que había hecho un buen desmarque, pero el balón quedó algo corto por parte de Jacobo y no terminó de llegar a Nico, pero era una buena opción, era un poco similar, seguramente la recordáis, a la acción en Anfield entre el pase de Camavinga y la recepción de Arda Güler. Tenía un poco las vibras de esa jugada, lo que pasa que el pase de Jacobo fue bastante corto. Y luego ya en la última jugada de esa primera parte, recibe Nico en el sector izquierdo, se hace muy bien espacio para poder disparar. Lo que pasa que le está pasando en los últimos partidos que está teniendo todas las opciones de disparo con la diestra, o casi todas con la diestra, las buenas con la diestra, y las que tienen con la zurda se las bloquean rápidamente. Lógicamente los jugadores ya son conscientes de la capacidad que tiene este jugador de sacar disparo, además de que, como digo, se está enfrentando a equipos que acumulan mucho jugador en ese sector, y pues de esa manera es mucho más difícil sacarse el espacio para poder definir, o para poder disparar en este caso. Y ya digo, suelta un latigazo con la diestra tremendo, que acaba en córner, porque en este caso le da, no es que lo bloquee, sino que le da en un central, pero el balón no se ha visto una toma trasera, entonces no sé hasta qué punto podía tener buena colocación ese balón, pero que había salido con una velocidad tremenda de su pie, eso os lo garantizo. Y nada más de empezar en la segunda parte, Nico recibe, juega de cara, luego vuelve a recibir, abre a banda, le dejan de cara el balón en la frontal, y el disparo, lo que pasa es que el balón que le dejan va algo botando, no se lo termina de esperar que le estuviese botando ese balón, y en la definición buscando el palo largo
al estar botando el balón la pega bastante blanda, pero sí que entienden, sus compañeros entienden, ahí es cuando se ve que un jugador realmente es bueno en un equipo. Cuando los compañeros buscan inmediatamente devolverle el balón en la frontal, en esas condiciones. El jugador que más se os tiene que venir a la mente en este caso es Messi. A Messi le dejaban absolutamente todos los balones muertos en la frontal, sus compañeros, ya sea de cara como desde la izquierda, especialmente desde la izquierda, lógicamente, para que digas, pégale porque sabemos que la mejor opción que tiene esta jugada es que tú le pegues. Pues con Nico Paz lo están haciendo mucho, le están dejando mucho el balón muerto en esas zonas, en la zona de la frontal, para que luego él llegue y la pegue. También lo están haciendo un poco en el Real Madrid con Arda Güler, si os fijáis, os dejan ese tipo de balones. El otro día le dejó uno Jude Bellingham a Mbappé en la frontal en Anfield también. Estos jugadores que tienen esta capacidad de disparo, que sus compañeros lo saben, le dejan mucho estas situaciones. Y luego por aquí os voy a dejar la imagen de otra de esas acciones en las que os decía que había pinchado el balón. En este caso lo pincha en robo. O sea, el Cagliari salía a la contra y Nico Paz pues hace esta acción acrobática en la que pues no solo roba el balón, sino que encima lo pincha de una manera tan perfecta que fíjate, se levanta como si nada y ya tiene la posesión el Como, en este caso Perrone. Luego en otra gran acción baja a recibir en la izquierda del círculo central del centro del campo, avanza hacia la derecha, mete el pase a Perrone, se la da a Caqueret, Caqueret controla, se la cede de nuevo a Nico, que hace un gran control orientado, encuentra a Caqueret de nuevo, que busca a Morata cuando tenía una buena posición, la verdad. O sea, estaba bien buscar ahí a Morata en esa acción, pero Nico ya la había dejado en una situación en la que podía tener cierto espacio para disparar. Lo que pasa es que este jugador pues no tenía esa capacidad para hacerlo. Pero nuevamente la jugada la empieza Nico, la acelera Nico y a través de también sus compañeros, lógicamente, que lo van haciendo muy bien, acaba teniendo una situación de 1 para 1, podríamos decir, en frontal del área, un compañero suyo por un balón que le había cedido Nico, que ya digo que había iniciado la propia jugada. Y luego otra de esas acciones en las que pincha un balón que viene bastante alto, no tanto como el de la primera parte, pero ahí venía de un rechace de uno de los centrales, si no me equivoco, y os voy a señalar de nuevo el balón para que lo veáis. Y ahí veis cómo se va preparando, cómo está pugnando con el defensor en ese caso. Ahí le mete bien el cuerpo, buscando eso, ganar el espacio, pero al mismo tiempo que está ganando el espacio, mirad la pinchadita que hace con el balón, la deja absolutamente perfecta. Y ahí ya solo le queda zafarse del todo del defensor. Y en ese caso, esta jugada acaba en golpeo de diestra, como veis. Y el balón, en este caso, lo para Caprile. Es un balón que no termino de saber si iba en directo, que no terminas de saber si iba a gol, si no, porque se queda bastante cercano. El portero, por si acaso, la para. No creo que sea una de esas paradas que adornas en el sentido de que sabes que va fuera y la paras, no. Yo creo que esta tenía bastante incertidumbre sobre dónde iba a acabar el balón y el portero, pues al final, ya veis, la toca un poco ahí con los dedos. Yo no creo que fuese a puerta, sinceramente, pero creo que se quedaba bastante cerca. Y luego en una de esas acciones made Nico Paz buscaba recibir en frontal, pero el pase que le daba a su compañero quedó algo corto, pero el balón sí que no terminaba de tener dueño, así que fue absolutamente con todo a buscar ese balón y se llevó por delante al defensor. Digo que es una de estas acciones made in Nico Paz porque es un jugador, ya digo, que siempre está metiendo la pierna, que siempre está haciendo faltas a veces a destiempo, tiene esa energía a la hora de tratar de buscar el balón. Tiene en alguna ocasión que contenerse, yo creo, porque alguna roja yo creo que se llevará a lo largo de su carrera, porque ya digo que muchas veces no tiene esa contención en ese tipo de casos, pero fíjate, bienvenido sea, porque un jugador de sus capacidades ofensivas, de su calidad técnica, tener encima ese fuego por dentro es algo que le va a hacer todavía mejor jugador. Tiene que controlarse, especialmente si juega algún tipo de partido en el que encima la tensión esté muy, muy arriba. Pues una semifinal de Champions o una semifinal de un Mundial, un partido en el que esté ahí en tensión, pues ahí sí que tú tienes que tratar de entender la tensión de ese partido y reducirla de cierta manera para no caer en ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya digo, me gusta mucho que es un jugador de estas condiciones físicas y condiciones técnicas tenga ese fuego también por dentro.
Luego en este caso, cayendo a banda derecha, controlaba bien un balón y lo alejaba bien de su defensor, que le hizo falta. La falta la bota en este caso él. Iba bastante bien al segundo palo. Lo que pasa es que en este caso, de nuevo, el portero salía bastante bien a tratar de evitar el posible remate, pero el centro estaba bastante bien tocado. Y luego otras de esas acciones en las que os voy a dejar aquí la secuencia de la misma, en la que recibe ahí otra vez en el sector izquierdo, en la posición de 10, aunque en ese caso es como si fuera la posición del interior izquierdo, posición que yo creo que en algún momento de su carrera ocupará, sea interior izquierdo como interior derecho, en este caso. A veces me confundo cuando está mirando de cara o está de espaldas, pero ahí lo veis cómo va a recibir. Se gira, ya se pone enfrente a la portería rival, tiene a dos jugadores, se va hacia afuera, es donde tiene el espacio para poder seguir, le hace un 1-2 a este jugador que le mete ahí la pierna, avanza bien. Como veis, no se termina de desembarazar de esos jugadores porque no tiene esa electricidad, esa capacidad de jugadores que dices Jeremy Doku o Vinicius. En el momento en el que se van la primera vez, no tienen que irse una segunda porque ya les han dejado atrás. En este caso no, le cuesta un poco más. Pero aún así, ahí veis cómo se cruza justo por detrás un compañero suyo. Eso Nico es consciente, sabe que si hace ahí un amago, como hace, va a dejar, digamos, imantados a los otros jugadores y él va a tener espacio. Como digo, es lo que hace, porque veis en la siguiente captura cómo el otro jugador está ya trastabillado porque había frenado, porque pensaba que se le iba a dar a él o porque pensaba que podía salir por otra zona, pero no, avanza y ahí llega contra el lateral, en ese caso, se frena, vuelve a girar y en este caso pisándola se va hacia afuera, trata de irse y en este caso, como en la primera parte, sí que llegan de nuevo a interceptar ese balón. Luego ya digo que el partido de Nico estaba siendo tan superior respecto al resto que los rivales ya estaban cansados de él. O sea, algún empujoncito se ha llevado. Fíjate que Nico no estaba haciendo ningún alarde extra, ninguna alambreta extra que digas está vacilando, al contrario. O sea, el partido va 0-0, Nico lo que quiere es ganarlo. Pero sí que pues únicamente sales del regate, vas a hacer el pase y ves cómo te empujan por detrás, ¿no? Lo hicieron un par de veces porque ya digo que estaban un poco desesperados e intentaban sacarle un poco de quicio y de ritmo del partido. Y luego ya solo le quedaba a su partido pues que lanzó un muy buen córner también de nuevo al segundo palo, bastante bien cerrada, buscando de nuevo a Diego Carlos, pero de nuevo el portero Capriles sale bastante bien y desbarata esa opción, pero el centro había sido realmente bueno. Y finalmente encuentra bien a Baturina, que era un jugador que había salido ya en la segunda parte, lo encuentra muy bien por dentro y este buscaba hacer el mismo pase con el 9, en ese caso Dubicas, pero cortó bien el central. Pero nuevamente Nico había conseguido poner a sus compañeros en una situación que, de haberse definido de mejor manera, podríamos estar hablando de que hubiera sido una ocasión que podría haberle dado la victoria al Como. Y luego, pues bueno, otras tantas jugadas de recibir, girar, soltar, que se la devuelvan, abrir a banda, recibe de nuevo, vuelve a recortar, se mete entre dos, asegurar la posesión, ese tipo de cosas. Fue una constante durante este partido, ya digo que por estadísticas es muy similar a otros, pero nada que ver en cuanto a la ejecución o a la facilidad con la que hacía las cosas, incluso a la facilidad con la que recibía en ciertas situaciones. Nada que ver. ¿Podía tener que ver el rival? Bueno, el rival, ya digo, acumulaba gente también atrás, pero yo a Nico le vi un poco más suelto, un poco más capaz de encontrar mejores situaciones. Ya digo, la exhibición de Nico Paz pensaba que la tenía que tocar de manera bastante profunda porque en este caso ha hecho un partido espectacular. Y ya digo que no solo lo que ves, sino lo que intuyes que puedes seguir viendo de este jugador. Jugador absolutamente increíble. Empate a 0 del Como, que siga adoleciendo bastante el que únicamente Nico Paz sea capaz de ser el que produce goles en este equipo. Fíjate que a mí Cesc Fàbregas me gusta bastante, hasta como persona, o sea, es de los pocos catalanes que no le veo ese complejo de madriditis. De hecho, podría haber jugado en el Real Madrid y lo dijo abiertamente. Luego se fue con Mourinho al Chelsea y habla maravillas de Mourinho. O sea, es uno de los pocos que me gusta realmente. Como entrenador me está gustando lo que estoy viendo, pero no sé si le voy a perdonar el hecho de que me haya metido a Morata en este Como y de que me tenga que estar tragando a Morata y al mismo tiempo de que no solo me lo tenga que estar tragando yo,
o los que veis los partidos, sino que encima se lo esté tragando Nico, porque es un poco frustrante. O sea, Nico hace jugadas bastante interesantes y luego Morata, que sí, que a nivel de presión le da mucho al equipo. A veces hace buenas acciones combinativas, pero es que es un drama. A ver si hace la del bote de ketchup de todos los delanteros, que además Morata es muy dado a las rachas, porque lo necesita el Como. Y también por parte de los extremos que hagan un poco más. Le están dando algo diferente a lo de semanas anteriores, pero sin embargo los resultados no están saliendo porque ya digo, o aquí o marca Nico o no marca absolutamente nadie. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo en el que he realizado sobre todo un seguimiento más concreto a Nico Paz, a su exhibición contra el Cagliari. Y si os ha gustado, dejad un like, suscribíos sobre todo si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.